La ley Begoña lo que tiene es dos objetivos. El primero es asegurar la impunidad del clan familiar y político del presidente del gobierno. Y el segundo es la criminalización de los jueces y de la justicia, ¿no? Respecto al primero, la impunidad del clan familiar, hay que recordar que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa gracias al indulto y la amnistía de los golpistas del 9 de octubre. Y lo que pretende ahora es perpetuarse en el poder gracias a una amnistía preventiva de su familia y de su entorno político y de sus aliados. Y ojo, también de la suya propia. La ley o esta reforma legal lo que haría es dejar las causas abiertas contra su mujer, contra su hermano, contra el fiscal general, en manos de un comisario político, un impúdico comisario político que es el propio fiscal general del Estado. Incluso allanaría la vuelta de Carles Puigdemont a España. Respecto al segundo objetivo, que es la criminalización de la justicia, lo que pretende esta reforma es extender un manto de sospecha sobre los jueces españoles, diciendo que actúan por motivaciones políticas y en base a recortes de prensa, lo cual es estrictamente falso, ¿no? Entonces Sánchez lo que hizo es intentar levantar un muro contra la derecha y se estrelló contra el muro del derecho. Y entonces lo que pretende hacer ahora es identificar al derecho con la derecha y colocar a los jueces con la derecha del otro lado del muro. Es una treta típicamente populista que lo que busca es enfrentar al pueblo con los jueces, a la democracia con la ley, como si pudiera haber democracia sin ley. Y forma parte esta iniciativa, y esto es clave, de un proceso mucho más amplio de mutación de democracia plena a democracia fallida. Es uno de los hitos dentro de ese proceso, insisto, que encabeza Sánchez, de mutación de democracia plena a democracia fallida. Un proceso que nos lleva a Sánchez a la liquidación del Estado constitucional como lo conocemos y a la liquidación de la democracia plena como la hemos conseguido. Como te explicaba, estamos en un proceso. Sánchez no encabeza un gobierno en sentido estricto, sino un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida. Ese proceso tiene muchos hitos. Algunos tuvieron lugar la legislatura pasada. La derogación del delito de sedición, la rebaja de la malversación, los primeros acuerdos con Bildu, la ley de memoria antidemocrática, la reivindicación de la Segunda República como una etapa luminosa, los ataques civilinos o ya directos a la corona, pero es en esta legislatura donde estamos realmente inmersos en la parte central de ese proceso, que tiene 4 hitos. El primero es la ley de amnistía, transacción corrupta sin precedentes, que le quita la razón al Estado y se la da a los golpistas. Pedro Sánchez hace algo sin precedentes, un político que compra la investidura a cambio de otorgar impunidad a otros políticos. El segundo hito, que es el por el que me preguntas ahora, es la colonización masiva de las instituciones y especialmente de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del Estado se convierte en un comisario político del gobierno que participa en una operación para intentar destruir una rival política del gobierno. Y está imputado por eso, otro hecho sin precedentes. El tercer hito en ese proceso es cuando Sánchez se coge una baja por victimismo de 5 días, dice que está muy enamorado de sí mismo, y cuando vuelve, después de este simulacro, de este enorme teatro, anuncia una ofensiva frontal contra los contrapesos democráticos de un sistema como el nuestro, ¿no? Que son Parlamento, es decir, oposición democrática, medios de comunicación independientes y los jueces. Y en ese ataque a los 3 contrapesos estamos. Ataque al Parlamento, gobierno con abuso sistemático del decreto ley, rodillo antirreglamentario, vetar todas las iniciativas de la oposición y convertir a la presidencia del Congreso en una humillada correa de transmisión del gobierno. El otro día, en un otro momento sin precedentes en nuestra historia democrática, la presidenta del Congreso exigió explicaciones a un grupo parlamentario, en este caso al mayoritario, por su voto, cosa que no existe. Decía la señora Armengol en un tuit, ¿para quién trabaja el Partido Popular? Lo que queda claro es para quién trabaja la señora Armengol, para el gobierno, ¿no? Yo siempre digo, si ella pretende ser la ministra número 23 del gobierno, pues tiene que renunciar a la presidencia del Congreso. El segundo bloque, que es medios de comunicación, lo que hace Pedro Sánchez es empezar
a demonizar, desacreditar, insultar a todos los medios críticos, fachosfera, pseudomedios, toda esa retórica de deslegitimación de los medios críticos. Y hace algo más, que ahí hay dos elementos clave: anuncian un llamado Plan de Acción Democrática, orwellianamente titulado como siempre, que tergiversa una directiva europea, que está ahí esa directiva para proteger la independencia de los medios de comunicación frente al poder político, lo tergiversa para someter a los medios críticos y otorgar, dar, repartir alpiste a los medios afines. Y luego anuncian el asalto, y lo protagonizan y lo rematan, el asalto a Televisión Española, nada menos que en plena Dana. Y el tercer capítulo del que hablábamos al principio es la demonización, criminalización de la justicia. Y ese probablemente sea el más grave de todos. Empiezan efectivamente los socios de Sánchez acuñando el concepto, importando el concepto de lawfare a España. Al principio de la legislatura el gobierno se mostraba un poco incómodo cada vez que sus socios insultaban a los jueces con nombres y apellidos en la tribuna, y sin embargo, un año después, es el propio ministro de Justicia quien encabeza la campaña de linchamiento contra los jueces. Principal bulo que circula en España es que el señor Bolaños sea ministro de Justicia. El señor Bolaños lo que es el jefe de la brigada de linchamiento de los jueces en España. Y, como digo, esa campaña de demonización y deslegitimación de la justicia tiene también muchos hitos, y especialmente esta ley Begoña, y también otro que es lo que han anunciado como un esfuerzo de democratización de la justicia, como si no lo fuera, que es la reforma de la ley del acceso a la carrera judicial. La señora Perelló, que es presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ya ha desmontado ese enorme bulo gubernamental, explicando que la justicia en España no necesita democratización, que lo es, que aquí no estamos en una justicia franquista, en fachas con togas, como dirían los socios del gobierno o como diría el propio gobierno. Y el último capítulo en este proceso, si me lo permites, y también probablemente el más grave junto con el asalto y el acoso a la justicia, es el caïnismo, la resurrección del guerra civilismo en España. Y ahí se enmarca esta maratón de actos sobre Franco a lo largo del año 2025. Con esta maniobra lo que pretende Sánchez es la clásica operación populista de divide y vencerás. Como no puede gobernar por adhesión, tiene que gobernar por odio. Necesita generar suficiente cantidad de odio en la sociedad española para que una mitad, la suya, o por lo menos un 30%, se mantenga atrincherado de su lado del muro, cautivo del caïnismo y votando por odio contra la otra mitad. Y el caïnismo es el peor y más sucio de los vicios políticos. El jefe de la brigada de linchamiento de los jueces es Félix Bolaños, el pseudo ministro de Justicia, el ministro gutural, el ultrajoso, como lo llamo yo, ¿no? El que a cualquier pregunta concreta de un diputado de la oposición, ¿qué hora es, señor Bolaños?, contesta ultra, facha, facha. La persona que más está haciendo para degradar la conversación pública en España. Los ciudadanos, cuando ven las sesiones de control, probablemente se horrorizan, y yo lo reconozco, ¿no? La conversación pública en España está destruida, está arrasada. Pero está arrasada no porque todos queramos destruir esa conversación, sino porque ha habido un proyecto, y hay en marcha un proyecto deliberado de liquidar la alternancia democrática. Cuando una legislatura comienza con el anuncio por parte del presidente y candidato a la presidencia de levantar un muro contra la otra mitad de España, no hay conversación posible. Cuando a un ministro se le dice ¿qué hora es, señor ministro?, y te contesta ultra, facha, facha, es imposible conversar. Incluso es imposible discrepar, no hay conversación. Y por tanto, me ratifico en la anterior, el señor Bolaños es el jefe de la brigada de linchamiento de la justicia y la persona que más está haciendo para degradar y destruir la conversación pública española. Y eso que es ministro de Relaciones con las Cortes.